Saludos, ¿cómo están? Hoy voy a hablar como René González, ciudadano aquí en los Estados Unidos. No voy a hablar como Babalao René González porque el tema no es de IFA. El tema está inspirado por una discusión, o mejor dicho, la tendencia discursiva de un hombre mayor que le tengo sumo respeto, le tengo sumo respeto a él y a su hijo. Tenemos ideologías diferentes de política aquí en los Estados Unidos, pero, y eso está bien, eso está aceptable. Yo no tengo un problema, por ejemplo, ser una persona muy particularmente de lo que llaman la izquierda de los Estados Unidos. Inclusive no tengo ningún problema en decir que yo sí creo en el socialismo democrático, que es la teoría que vamos a hablar en este video. Alguna gente lo llama social democracy o socialdemócrata, otros lo llaman socialismo democrático. Hay diferentes términos, algunos lo llaman capitalismo regulado por el Estado o por el gobierno. Hay también una tendencia del socialismo democrático que es más marxista en su concepto económico, no en el término de política. Eso lo vamos a hablar en un momentito, porque yo creo que hay una necesidad de una educación profunda para las personas que son de habla hispana. Latinoamericanos no parecen tener estas discusiones en las redes sociales, entonces por la misma razón que practico de cosas o mejor dicho, por la misma razón que hago unas discusiones en público sobre el IFA Lukumi, entendiendo que tengo una educación universitaria para poder conceptualizar los conceptos del IFA Lukumi, como también conozco los IFA Lukumi y lo presento de una forma académica, pues estoy tratando de hacer lo mismo cuando se trata de esta gran discusión de temáticas políticas y ideologías acá. Entonces, como estaba diciendo, con este distinguido mayor, que a la misma vez es un babalao mayor, y le respeto su conocimiento de IFA, eso no está en cuestión. Y también le respeto unas contribuciones intelectuales que ha hecho este mayor. Esto no, para mí no lo considero un mayor en IFA común y corriente de gente de esta que simplemente matan pollos y inician personas en IFA. Ese no es el tipo de babalao que yo lo considero. Yo considero que es una persona que tiene una capacidad para tener este tipo de discusión discursiva sobre cualquier tema, pero en particularmente en IFA se ha destacado en eso. Pues puede ser que yo y él vamos a tener una diferencia de opinión a nivel de las políticas sociales para el país, pero generalmente no estamos muy distantes, pienso yo, de nuestros conceptos, porque ninguno de los dos, por ejemplo, estamos de acuerdo con dictadura o sufrimiento de nadie, espero yo. Entonces, se provoca esta discusión, primero antes de entrar en la discusión, por esta situación que está sufriendo los Estados Unidos ahora mismo, que es un cierre del gobierno. De una forma falsa se está acusando a los demócratas porque los demócratas son los que están rechazando dar su voto en aprobación para que se abra el gobierno. Y a primera vista, si tú lo ves de esa forma y no hay un contexto o un análisis del contexto, tú piensas, pues los demócratas quieren cerrar el gobierno, son los demócratas que quieren cerrar todos los servicios, son los demócratas los que quieren que el pueblo de los Estados Unidos sufra. Eso es engañoso, eso es fantasioso y eso es una farsa, y los que sabemos bien a fondo del estudio sabemos que eso no es verdad. Hay una razón por cual los demócratas han rehusado dar su voto para la apertura del gobierno. Entonces, déjenme un momentito aquí. Perdone, que tenía una interrupción aquí por una gata que me sigue empujando aquí al lado, como que quiere atención y no le... Los gatos también interrumpen los videos. Anyway, como estaba diciendo, aquí hay una razón de ser. Los demócratas ya han, en estos últimos 9 o 10 meses, tristemente por la mala decisión, la consecuencia política de muchos ciudadanos de los Estados Unidos, como pasó en Alemania del 1930, mucha gente depositó su fe en un líder fascista, en un líder autoritario, en un líder que los psiquiatras, muchos psiquiatras en varios libros, ya lo han diagnosticado como narcisista maligno. Es una enfermedad similar al sadismo con otros matices, pero es una persona cruel. Los narcisistas malignos tienen la tendencia de ser sadísticos y tienen la tendencia de ser cruel. Es una persona que ha mostrado la crueldad que él tiene a través de la forma que él se refiere a otros seres humanos. Él se mofa de cualquier persona que le tome en cuenta. Se mofa de los mexicanos, se mofa de las personas que estaban discapacitados. ¿Se acuerdan en el primer, ¿cómo se llama eso? En el primer término, o cuando estaba corriendo para su primer término, y había un periodista que tenía una problemática con su brazo y el señor hizo así. Esto que ustedes ven, que considerarían una falta de respeto de suma importancia, de lo más increíble que uno puede pensarse. Pues sí, ese líder hizo esto.
También sabemos que él dijo, yo agarro a las mujeres por el pussy. Sabemos que él fue acusado y reconocido en una corte de meterle su dedo en la vagina de la mujer E. Jean Carroll. Tiene más de 25 o 26 otras mujeres que lo han acusado de los mismos actos. Sabemos que este mismo hombre, encima de que fue acusado por más de 25 mujeres, si fuera que esa acusación fuera contra mí, número uno, yo espero que lo crean, porque más de 25 mujeres que digan la misma mentira, está muy difícil. Pero si yo sale un video o un audio mío diciendo que a mí me gusta coger las mujeres por el pussy, y entonces encima de eso me encuentran culpable en una corte, porque una corte, un jurado encontró que yo sí de verdad le metí el dedo en la vagina a una mujer de una forma forzosa, yo espero que si eso está adjudicado y eso se encuentre, que todas las otras 25 mujeres que me están acusando también le crean. Porque si ya encontramos que una se lo hizo, y ya un jurado, no fue los liberales, ni los demócratas, ni los comunistas, ni nada, fueron personas normales de la sociedad que escucharon evidencia y dijeron, ¿sabes qué, brother? Tú sí lo hiciste. Y encima de eso, él lo ha admitido. Él ha admitido que le gusta agarrar a las mujeres específicamente en esa parte del cuerpo. Una cosa extraña, pero es algo que él hace. Pues ya estamos con suficiente evidencia de que estamos ante una persona que es maligna narcisista. Es una persona que es cruel, es sadístico, es una persona capaz de hacer violaciones sexuales, es una persona que hemos físicamente visto capaz de hacer mofa y humillación a los discapacitados. También, obviamente, es una persona en su primer término que estaba capaz de separar niños y padres que eran inmigrantes. O sea que tenemos toda la evidencia ante nosotros que es una persona cruel, es una persona cruel. Entonces, ante esa realidad, pues es interesante que hay algunas personas que culpan a los demócratas por poner una línea en el piso y decir de aquí para adelante no vamos a dejar pasar más nada. ¿Por qué? Porque ya en 10 meses de existencia de este régimen, ya yo no creo que es protofascista, yo creo que es fascista fase 1. En este régimen donde se está tratando de consolidar la dictadura, una dictadura fascista e inclusive reconocida fascista por los mismos generales de este régimen. Aquí hay generales como el General Kelly y General Milley y otros que han dicho abiertamente, no escondido, él es un fascista. Él es una persona que mete miedo. Lo dijo también la señora Madeleine Albright, la secretaria de Estado que ya se murió, y esa señora también lo llamó un fascista. Hay un montón de personalidades, no uno, más de 100 o 200 de las personalidades, periodistas, gente que analiza la política, gente que trabaja en muchos de los think tanks, o sea que personas de mucho peso han reconocido que aquí hay definitivamente un peligro de un régimen autoritario, el primer régimen autoritario, el primer régimen fascista de los Estados Unidos. Y ante esa realidad, los demócratas están lidiando con una realidad de que, tristemente, aun cuando se ve que es un fascista, por lo menos por los próximos primeros 2 años, él tiene el poder completo de la rama judicial con sus aliados, los 6 que son mayoría allí, la rama legislativa y toda la rama ejecutiva. Ante esa realidad, los demócratas, como personas que están representando al pueblo de los ciudadanos, solamente tienen una posible opción para proteger los intereses económicos y de sobrevivir de los ciudadanos. Y esa única opción es no darle la aprobación con sus votos a que los republicanos continúen con un gobierno abierto haciéndole daño al pueblo. ¿Qué provocó este cierre? En este caso hubo una discrepancia de opiniones sobre unos fondos que tienen que ver con las necesidades de salud médica en los Estados Unidos. Más allá del Big Beautiful Bill, el gran bello legislación que tiene un título increíblemente ridículo. Es increíble que vamos a tener eso en los libros de la historia, que el título de una legislación era The Big Beautiful Bill, la gran legislación bella. Pues encima de eso, en esa gran legislación bella, que de verdad de bella no tiene nada, es feísima, ya los economistas del país han documentado, economistas de derecha como de izquierda, de centro, todos los economistas han documentado, porque la matemática, los números no tienen ideología, han documentado que ha ocurrido posiblemente, si no la más grande, una de las más grandes transferencias de dinero de las clases pobres, trabajadoras, la clase media, hacia la clase rica. ¿Cómo se efectuó esto?
A través del Big Beautiful Bill se cortaron billones de dólares de muchos programas, cientos de programas sociales que ya existían, de comida, de salud médica, de todo tipo de cosas, cerrando ciertas oficinas que bregan con temas que para los republicanos no eran importantes, temas que tienen que ver con diversificar las oficinas de gobierno, fondos que van para las universidades, son muchos. Son tantos que no voy a gastar mi tiempo en este video detallando. Lo más importante es que esos recortes, en vez de reinvertirse en el pueblo, se le quita de los sectores más vulnerables y pobres del país y se le da un recorte de impuestos a los ricos. ¿Cuál fue el resultado? Que los ricos han podido mantener billones de dólares en sus arcas que antes no iban a estar en su arca, iban a ser pagados al gobierno para los servicios necesarios de los ciudadanos. Entonces, los ricos se hacen más ricos y los pobres pierden servicios. Eso se llama una transferencia. Miren esto, miren esto. Ustedes se creen que yo le estoy mintiendo. ¿Tú quieres aparecerte aquí en el video? Tú me dices si tú quieres aparecer aquí en el video, mira. Esta chiquitita, ¿tú quieres aparecer aquí? Esta nenita tan linda. La Karma, esa es una de las gatas de la casa, Karma. Lo que ocurrió fue una transferencia de dinero de los pobres que pierden todos estos servicios y a los ricos. Eso simplemente así lo dicen todos los economistas. Y eso, alguna gente lo llamaría un socialismo para los ricos. ¿Por qué? Porque el gobierno, usando las herramientas del gobierno, usando el poder del Congreso y la firma del presidente, las ramas ejecutivas y la rama legislativa, se está efectuando de una forma legal una transferencia de los fondos de los pobres hacia los ricos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos con el gran bello legislación, el Big Beautiful Bill. A base de eso, los demócratas, viendo que esto está teniendo efectos dañinos a los agricultores del país, está subiendo los derechos que tienen que pagar la gente, los pagarés que tienen que pagar la gente a su seguro médico, la comida está empezando a ser más cara, los tariffs, ¿cómo se llaman esto? Ay, Dios mío, se me olvida en español el nombre de los tariffs, los aranceles. Los aranceles que se están aplicando de una forma indiscriminada a todos los países del mundo, una cosa que nunca ha existido en la historia de los Estados Unidos, de una forma que no hace sentido económico, sin algún tipo de planificación económica, están teniendo los efectos de aislar a los Estados Unidos, destruir la economía doméstica, como también sus conexiones globalizadas. Y todo eso está teniendo un efecto dañino a la ciudadanía de los Estados Unidos. Ahora entran los demócratas. En esta última decisión de tratar de pasar ciertas legislaciones para mantener el gobierno corriendo, los republicanos han insistido de que para que ellos voten a favor de esto, o mejor dicho, para que ellos no cierren el gobierno, ellos quieren aún más concesiones de los demócratas. Quieren que los demócratas dejen que ellos puedan recortar ciertos fondos médicos. ¿Por qué están recortando estos fondos médicos? Pues tenemos una cosa llamada el Project 2025. El proyecto 2025, búscalo en Google. Es esencialmente es un mapa, una guía intelectual, una guía programática, vamos a poner de esa forma, un programa de la Heritage Foundation, una organización de derecha, que básicamente es un programa para la completamente destrucción del Estado liberal, vamos por esa forma, o el Estado de la beneficencia social, the social welfare state, como lo dicen en inglés, de la beneficencia social, para implementar una visión cristo-nacionalista, es decir, con la cristianidad o la religión cristiana primordial, con las filosofías conservadoras de derecha primordiales, y con una economía a base o diseñada debajo de esa filosofía que mantiene a la gente pobre empobrecida y a la gente rica más enriquecida. En síntesis, yo estoy tratando de buscarle un síntesis a la cosa, pero a base de eso, los demócratas están obviamente en contra de esa filosofía de gobierno, que es lo que está gobernando en el Partido Republicano actual, porque el Partido Republicano actual no está gobernando debajo de las teorías de Ronald Reagan, que era la teoría del trickle down, o las teorías neoliberales de Milton Friedman, aunque algunas cosas de la vieja teoría economista de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago de Economía, sí aplican en las teorías económicas del Heritage Foundation y su programa de gobierno, el Proyecto 2025. Para todos los propósitos, si tú quieres entender lo que le están haciendo los republicanos hoy en día, dos cosas. Lea el Proyecto 2025, lea sobre el Heritage Foundation y entienda que ese proyecto quiere
poder instituir un programa autoritario. ¿Por qué quieren instituir un programa autoritario? Porque cuando los pueblos de forma democrática tienen las herramientas para poder paralizar esos esfuerzos, no pueden operar en ese ambiente. En los países de, por ejemplo, Chile y otros países de Latinoamérica podían implementar estas políticas de forma obligada. ¿Cómo lo hacían? Con ejércitos en la calle, matando a gente, metiendo gente en un, por ejemplo, en un estadio, como lo hicieron con los izquierdistas en ese país, y básicamente reprimir a la gente. Pinochet mató a mucha gente para poder efectuar un régimen de miedo para que la gente no se rebele, y cuando la gente no se rebela, el gobierno en el poder entonces usa las instituciones del poder, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, para poder implementar los cambios regresivos, los cambios reaccionarios, los cambios que no son ni inclusive ni conservadores. Reaccionario quiere decir vamos para atrás. Conservador es conservar. Reaccionario es completamente destruir el régimen. Una revolución, pero hacia la derecha. ¿Ok? O sea que estamos completamente borrando todo el desarrollo progresivo que ha ocurrido en los Estados Unidos desde el 1900 para adelante. Todos los logros de las uniones, todos los logros de los negros, todos los logros de los gays, todos los logros de los latinoamericanos inmigrantes, todos los logros de los asiáticos. Vamos a borrar todo eso. ¿Cómo lo vamos a borrar? Con un programa de gobierno regresivo. Y ese programa de gobierno se llama el Project 2025. Y el Partido Republicano tiene como su lema o su programa de gobierno el Project 2025. Donald Trump obviamente es una persona que cree en el Project 2025, aunque Donald Trump no es suficientemente inteligente para eso. Para eso él tiene un montón de arquitectos de ese programa que están en su gobierno. Gente como por ejemplo Stephen Miller y otras figuras que están en el gobierno económico, algunos de los asesores del tesoro, algunos de los asesores de la economía, todos están influenciados y están claros con ese programa de gobierno del Proyecto 2025. Singularmente, el propósito de Donald Trump es que es una figura, yo diría, y miren cómo uso las palabras, carismático, pero no carismático porque el tipo te cae bien. Carismático porque tiene una capacidad de movilizar e influenciar gente que tienen similares pensamientos de odio y resentimiento. Él tiene una capacidad bastante única en la derecha, que lo mostró una persona como Hitler, por ejemplo, una persona como Hitler, para poder canalizar y enfocar el odio y resentimiento de las desigualdades que ya existen por más de 30 o 40 años, desde los años de Nixon y Reagan, cuando empezaron a ponerse desigual la economía otra vez para la gente. Déjame parar eso un momentito. Después de la Segunda Guerra Mundial, o mejor, durante la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt instituyó muchos programas socialistas. Programas socialistas que ayudaron a crecer la clase media más increíble de los Estados Unidos, desde los 50 hasta los 70. Fueron el Golden Age, la edad de oro de los Estados Unidos. Pero fueron economías, políticas económicas Keynesian, y fueron políticas económicas socialistas abiertamente. De eso vamos a hablar al final del video. Pero para el 70, 80 y 90, Nixon y Reagan básicamente destruyen ese estado de altos impuestos. Los ricos en los 50 pagaban 90% de su riqueza anualmente. Eso generó un montón de dinero para el gobierno estatal o federal, y usaron ese dinero en las necesidades de los ciudadanos. Y por eso entonces se creó, mejor dicho, una economía donde un solo ingreso podía pagar la familia de 4 o 5 niños. El hombre iba a trabajar en una factoría, se ganaba, no sé, el equivalente a 30, 40 mil dólares al año, y con eso podía pagar una casa, pagar un carro, se llevaban vacaciones, cuidaban 2 o 3 niños, le daban una buena vida de calidad media. La clase media creció en esos años. ¿Por qué? Porque existía el dinero para pagar para esos servicios. El GI Bill, que los soldados gozaron de eso, Social Security, Seguro Social, Medicare, vamos a llegar a eso porque eso es socialismo. Pero lo tuvimos porque hubieron impuestos de 90% en los ricos. ¿Qué pasa en los 70, 90? Se lo estoy resumiendo rapidito para los que no sepan. A través del poder político, los republicanos coger el poder del Estado, instituyeron unas políticas económicas regresivas. Cortaron esos taxes de 90 a 40 o 30%. De repente el gobierno no tenía el mismo nivel de dinero para poder pagárselo al pueblo. Empezó a enriquecerse los ricos. Si antes un rico era 100 veces tan rico como su trabajador, si el trabajador ganaba $1 y el rico ganaba $100 la hora, y esa era la diferencia matemática, empezaron a incrementar ese rate de 100 a 1000, después de 1000 a 10.000. Hoy en día la riqueza está a los niveles de la más grande desigualdad registrada en la historia de los Estados Unidos. Y quieren más.
Ahí entra la cosa de los demócratas. Por eso es que a mí me sorprendió el argumento del distinguido mayor, que está a favor de los republicanos en ese caso, en este caso, porque aparentemente no entiende de que los demócratas están poniéndose firmes porque están a propósito los republicanos recortando fondos médicos que han sido desarrollos de décadas para el bienestar del pueblo. Los están recortando. ¿Para qué propósito? Para poder transferírselo a través de recortes de impuestos a los ricos. Y obviamente eso es inmoral. Y obviamente eso es injusto, pero también no es funcional, porque ninguna sociedad que transfiere toda la riqueza a los ricos y deja a los empobrecidos pobres dura mucho tiempo sin que la sociedad entre en un periodo de radical revolución comunista o revolución socialista, o, lo más peor, entre en un proceso de fascismo. Porque cuando los pueblos son explotados o destruidos, o los convence un líder carismático que le dice vamos a darle el poder a ustedes, a los trabajadores, o una persona quizás como un Mandami, o una persona como Obama, aunque Obama no es un socialista, pero una persona más centro para centro izquierda, una persona como Jasmine Crockett, una persona como Alexandra Cortez, una persona como Bernie Sanders en el contexto norteamericano estadounidense, una persona que les dice voten por mí, un AMLO en México, un Lula en Brasil, una figura como la Sheinbaum, personas que tienen unos pensamientos de distribuir la riqueza de una forma más equitativa. Eso es un programa más liberal o un más socialista, socialista democrático, socialdemócrata, diferentes términos. Esa es una opción cuando los pobres están pobres. Van detrás de un líder que les atrae esas necesidades y esos servicios. Pero si no se les atiende a los pobres y no gana el socialista, de la otra forma gana el derechista, lo que entonces ocurre es que la gente logra canalizar ese enfurecimiento que tienen por la desigualdad que viven, y en vez de acusar a los ricos que le están quitando el dinero a través de estas transferencias de dinero, los recortes a los impuestos, estos ricos usan los medios de comunicación, las noticias, las redes sociales, los canales de influencers como Charlie Kirk, como Nick Fuente, como todos los otros derechistas, para convencerlo que en realidad ellos no están perdiendo por culpa de los ricos, están perdiendo porque los latinos le están robando sus trabajos. Porque esos latinos sucios le cogen las cosas. Porque de verdad el gran peligro es que tenemos más de 20 millones de latinos que están chupando de los servicios del gobierno. Cuando uno cuantifica y estudia, aun si tú reunieras que todos los 20 millones de inmigrantes latinos estuvieran chupando en la teta norteamericana del tesoro, ni siquiera se asemeja ni se acumula a la masiva riqueza que los ricos blancos corporativos se han robado del pueblo. Pero para poder entender eso uno tiene que estudiar. Para poder entender eso uno tiene que leer. Y para poder entender eso usted tiene que tener las herramientas de un experto en ciencias políticas como yo, que soy una persona que tengo una maestría en eso. A mí no me cogen de pendejo. Pero a la masa de la gente sí los cogen de pendejo. Los cogen de pendejo porque no tienen la forma de conceptualizar. Espérate, estos tipos me acaban de quitar 500, 600, 700 billones de dólares a través de una transferencia de riqueza, recortándose los impuestos para ellos, pero recortándome a mí mis programas. Ese tipo de entendimiento es muy difícil para la gente entenderlo. Aunque no se sorprendan, la gente se está dando cuenta. Porque hoy en día es más difícil coger de bobo a la gente. Hay un dicho que dijo Abraham Lincoln, que tú puedes coger de bobo a toda la gente alguna de las veces, o parte de la gente toda la vez, pero tú no puedes coger de bobo a toda la gente todo el tiempo. Eso es un refrán de Abraham Lincoln. Y es mucho más difícil coger de bobo a los seres humanos hoy en día, por la razón de que por más de 70, 80 años, desde el 45 hasta el 2025, en Europa han existido muchísimos partidos de izquierda, socialistas como socialdemócratas, que han instituido gobiernos de economía justa, de distribución de riqueza justa, con participación en uniones de más de 50-70% de la población, con unos convenios establecidos en sus parlamentos que han sido firmados por derechistas, centristas y izquierdistas, socialistas, en todos esos países, dando ciertos derechos humanos y civiles a los ciudadanos de esos países: Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y muchos otros países. Y en todos estos países existen múltiples partidos, existe democracia plena, existe libertad de expresión, libertad de culto, libertad de vivir donde uno quiere, libertad de movimiento dentro de la Unión Europea. O sea que no viven en dictadura, no hay peligro de dictadura, pero viven con todos los beneficios del socialismo. Viven con viviendas públicas. Deme un momentito. Perdonen, que tenía que sacar la gata, estaba haciendo un mes ahí.
Viven con viviendas públicas, viven con seguro médico cubierto, viven con cobertura de las necesidades de una niñera. Es decir, cuando las madres no pueden ir a trabajar porque viven solas, necesitan el gobierno para que las ayude con cuidado a los nenes. Un sitio para donde dejar los nenes por unas horas mientras ellas trabajan y después volver a su casa. Eso se llama child care, que aquí en este país no lo tenemos, pero en esos países sí lo tienen. En esos países, si tú te enfermas, puedes irte de enfermedad por 2 o 3 meses pagado por el gobierno. Y si la enfermedad es suficiente, tú te puedes ir por un año entero pagado por el gobierno hasta que tú te convaleces. No se le obliga a la gente a tirarse a la calle, a trabajar adolorido o enfermo. Si están enfermos y adoloridos, se entiende en esos países que tú tienes una necesidad y que lo más importante y primordial es tu salud, no el trabajo o la productividad tuya para el gobierno de tu país. Y aquí en los Estados Unidos, la gente que son republicanas o derechistas, les importa más que tú produzcas, que tú no chupes del sistema, que tú no seas un taker, un parásito. Y tu salud es una segunda consideración. Si te jodiste, te enfermaste, eso no es mi problema. Yo estoy comiendo bien. Mi familia está bien. Y eso es un pensamiento egoísta. Y eso es un pensamiento que no va acorde con las políticas que se ven en Europa. Entonces, como estamos con redes sociales, que todos los días nos bombardean por las redes sociales, imágenes de Canadá, imágenes de Australia, imágenes de Francia, imágenes de Alemania, imágenes de España, imágenes de Suecia, imágenes de Dinamarca, imágenes de Suiza, imágenes de Islandia, de todos los países, de Finlandia también, inclusive imágenes de países dictatoriales como China, que obviamente nadie en el occidente quiere vivir en un país comunista, de dictadura, nadie lo quiere, aquí estamos todos de acuerdo con eso, pero estamos viendo que inclusive los países comunistas, cuando se trata de implementar programas de beneficencia y de producción del país, miren los grandes logros que han hecho en los últimos 40 años. China tiene no menos de como 80 ciudades inmensas, increíbles. Entre ellas tiene como 12 que son super ciudades, ciudades inclusive más grandes que Nueva York, modernizadas. Y lo hacen con obviamente una economía capitalista, pero con un programa político y de distribución de riqueza comunista y socialista. Están probando que el socialismo o la distribución de riqueza generada por la gente, por el pueblo, por los trabajadores, se puede balancear los conceptos. Se puede tener propiedad privada, se puede tener gente que son ricos, pero no tan ricos. Es lo mismo que está haciendo Suecia y los países de Escandinavia. Si aquí en los Estados Unidos tú te puedes ser súper rico como Elon Musk, mientras otra gente está muriéndose de hambre en las áreas pobres del país, en esos países no es aceptable. Si tú eres un rico, tú tienes que pagar mínimo 50% de los impuestos. Y la clase media también. Aquí todos damos, porque aquí todos vamos a beneficiarnos de las calles, de las ambulancias, de la policía, de los seguros médicos. En esa gente tienen seguro médico pagado, tienen universidad pagada, tienen childcare pagado, tienen comida pagada, a nadie se le deja en la calle, tienen unos programas pilotos donde la gente en drogadicción o pobre, sin condiciones, primero le dan un apartamento y ya después de estar en el apartamento le ayudan con programas de quitarse de la droga y entrenarlos para que ellos puedan poco a poco desarrollarse a ser ciudadanos productivos en sus sociedades. Entonces, los ciudadanos de este país, de los Estados Unidos, la juventud de hoy en día, ve las cosas en TikTok, ve las cosas en estos países, ve las cosas en China y ya los viejos argumentos regresivos no están funcionando. Funcionó parcialmente, tristemente, con una parte de la población el discurso fascista de Donald Trump. El discurso de dos opciones. O vamos a cuidar de toda la gente, socialismo, o vamos a ser fascistas y cuidar de los ricos solamente y los pobres que se jodan. Y vamos a hacerlos sufrir. Vamos a separarlos, vamos a tumbarlos al piso. Vamos a caerle encima con macanas y poner el padre y la madre en un campamento de concentración donde están comiendo bien poco, donde no se bañan y donde cagan públicamente frente a otra gente, donde no hay privacidad. Esa es la visión que nos está proponiendo el Partido Republicano de hoy. No era el Partido Republicano de Reagan. El Partido Republicano de hoy es un partido derechista. Entonces, volviendo al tema de los demócratas y el shutdown, del parar de este gobierno, los demócratas están ideológicamente poniendo una línea diciendo que no van a sacrificar más el bienestar del pueblo. Y se han paralizado ahí, han rehusado de votar porque saben que si votan por abril, el gobierno, lo que van a hacer los republicanos es mover para adelante con recortar aún más de los servicios sociales, que son una cosa que han deseado hacer desde los tiempos de Reagan.
pero nunca habían tenido las tres ramas de gobierno en su poder por mucho tiempo. Y esta es la primera vez. Ellos están muy claros que este es el momento clave para ellos clavar a los Estados Unidos, con la protección de que cualquier cosa que se lleve a las cortes judiciales como injusto, los 6 representantes en el poder de la corte no van a decidir a base de lo que dice la ley, porque ya han probado en varios casos que la ley dice una cosa y dicen, olvídate del precedente, olvídate de la ley, que es el sistema judicial de los Estados Unidos. El sistema judicial de los Estados Unidos funciona con el concepto de precedentes. Todo es cómo es que se decidió en el pasado este tipo de problemas, para tener continuidad jurídica, para que no se traten las cosas de una forma desigual. Por eso anteriormente había un respeto al precedente. Eso es parte fundamental del sistema judicial. Para cualquier persona que es un abogado o juez sabe que yo estoy diciendo la verdad. Además que yo tengo un bachillerato en estudios legales. Gracias, thank you. Yo soy experto en cosas de ley también. Pero estos en varios temas ya, estos 6 representantes judiciales que ya no, para mí no son jueces, ya son miembros del Partido Republicano, oficiales, activistas y miembros del Partido Republicano, están de acuerdo a proteger el líder fascista de muchas de las consecuencias de sus decisiones regresivas. ¿Y cómo lo hacen? A través de ignorando el presente y sentando nuevos presentes, diciendo, aunque en el pasado lo hacíamos de esta forma, le vamos a dar al presidente inmunidad y le vamos a dejar que pueda hacer esto y vamos a dejar que él pueda abusar de personas en LA, que el ICE pueda entrar en LA y vamos a dejar que pueda llamar a la Guardia Nacional y declarar que es una emergencia en todos lados cuando le dé la gana. O sea, militarizar el gobierno, hacer que la vida cotidiana del ciudadano norteamericano de Estados Unidos sea una vida militar, una vida autoritaria, una vida más cercana a un régimen como China o un régimen como Rusia o cualquier otro régimen autoritario. ¿Por qué? Para sembrar el miedo. Para sembrar el miedo, la falta de esperanza, el cansancio activista y que la gente no proteste. La gente se deje dominar para que ellos últimamente, ¿qué? Puedan chupar de la riqueza que le van poco a poco quitando a las clases medias y a la clase trabajadora a través de estas legislaciones de transferencia de riqueza hacia el norte. Y obviamente los demócratas no van a estar de acuerdo con eso. Si usted como persona que apoya el Partido Republicano dice, para adelante, yo quiero eso, yo quiero lo que está haciendo el Partido Republicano, pues tenga entendido que los demócratas, personas que no están de acuerdo con esta desigualdad en términos de la economía, que no están dispuestos a cortar la comida de la gente, y vamos a llegar a eso, o los dineros fondos de seguro médico, le van a hacer frente. Esa es la razón por la cual los demócratas se han paralizado. Pero esto no es un shutdown de los demócratas, eso es falso. Parece que son los demócratas los que están votando, no. Pero en realidad, cuando tú tienes una pistola, el chantaje de que si tú no me abres el gobierno, yo voy a hacer sufrir a la gente cortando sus trabajos federales, voy a hacer que no tengan los servicios de fondos federales, voy a hacer que no tengan el seguro social, voy a hacer que no tengan nada que viene de un gobierno. Y yo sé que tú poco a poco te vas a desesperar, demócrata. Y yo sé que no vas a poder durar más de 2 o 3 meses porque el pueblo se va a desesperar y tú no vas a querer el sufrimiento de la gente. Así que o haces lo que yo quiera y me dejas cortar un poquitito más de los seguros médicos, o toda tu gente se muere de hambre. Y ese es el juego, la pistola, ese es el juego y la pistola que tiene Donald Trump y el Partido Republicano con el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata y la gente ha sido lo suficientemente valiente de decir que no. Entonces, ese tema ya tratado. El distinguido, el hermano y mayor, que yo respeto en cosas de IFA y de la vida, está preocupado por un supuesto comunismo en los Estados Unidos. Porque él dice que hay un peligro de un comunismo. Y yo creo que la gente entienda la diferencia entre demócratas socialistas y comunistas. La persona comunista cree en la teoría económica del marxismo, número 1. Pero cuando decimos marxismo-leninismo, eso son dos cosas apegadas. El marxismo es la teoría económica. El leninismo es la teoría política. Para los que no saben qué carajo era el leninismo. Es una teoría política de Vladimir Lenin. Por eso se llama leninismo. Y el leninismo postula que los pueblos no son lo suficientemente sabios para poder organizarse hacia la liberación económica y social de ellos mismos, por lo cual necesitan un partido libertador, un partido vanguardia, un partido que los lidera hacia la liberación de las clases trabajadoras. Esa es la teoría. Y ese partido es ¿qué? El Partido Comunista. Entonces, el que es marxista-leninista cree por obligación en un partido vanguardia que debe ser el único partido que existe, porque ese partido va a aglutinar en él mismo todas las partes de la sociedad
y inteligentemente, de una forma sabia, liderarlos hacia la emancipación y liberación política, económica y social. Esa es la teoría. En práctica, todos los países marxistas-leninistas han terminado en dictadura. ¿Por qué? Porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Porque aun cuando se ha dicho que tenemos un partido de camaradas que pelean por el comunismo y la liberación social y económica, en realidad cuando los gobiernos comunistas se han puesto en el poder, como dijo el teórico Mikhail Bakunin, el padre del anarquismo, de la teoría anarquista, lo único que tú vas a hacer es reemplazar la clase burguesa, la clase de dirigentes capitalistas, con una clase de dirigentes rojos. O sea que vas a reemplazar unos dictadores por otros dictadores. Y eso es lo que ha pasado. En eso Mikhail Bakunin tiene la razón. Por eso es que los anarquistas nunca estaban de acuerdo con el concepto del leninismo. Estaban sí de acuerdo con el concepto marxista de economía social, de la riqueza creada por los trabajadores distribuida de una forma egalitaria, pero ellos creían en un proceso más democrático de organizar la sociedad. No me voy a meter mucho en eso porque eso sería gastar el video. Bien, resumen, el marxista-leninista, el comunista, cuando se dice la palabra comunista, tenga mucho cuidado, gente, de usar esa palabra sin saber lo que significa. El comunista cree en la teoría marxista-leninista, cree en la economía marxista y cree en una vanguardia, un solo partido que lidere las masas hacia su liberación y que todo tiene que ser dirigido por ese partido. Si tú no crees en esa teoría económica, si tampoco crees en un partido vanguardia, tú no eres un marxista-leninista, por ende tú no eres un comunista. Fin de la discusión. El socialista democrático es diferente. Hay diferentes tendientes de democracia social. El socialdemócrata, conocido por más en los países que ahora mismo están en Europa, creen en una economía capitalista. Creen que la economía capitalista es un motor económico superior a una economía planificada por el Estado, una socialista. Creen que, y yo creo que se ha probado bastante ya, hasta los chinos se han dado cuenta de eso. Deng Xiaoping, el líder chino, fue el que empezó el capitalismo regulado por el Partido Comunista de China en los 80. Él se dio cuenta que la teoría comunista ortodoxa, soviética o leninista no funcionaba. Tuvieron que hacer una reevaluación de sus principios. Y el programa chino es que aunque el Partido Comunista Leninista va a estar mirando, regulando y dirigiendo la planificación de la sociedad, la economía se abre para la libre empresa, para usar los beneficios de un motor capitalista. ¿Y qué ha sido el resultado? Desde los 80 hasta el 2025, China ha explotado a ser básicamente la segunda potencia del mundo. Funcionó. Las teorías de Deng Xiaoping funcionaron. Funcionaron tan bien que Vietnam fue detrás de ellos. Un país que había sido derrotado, destrozado completamente por los Estados Unidos en la guerra de Vietnam en el 65. Ahora, hoy en el 2025, tiene 4 ciudades increíblemente masivas y modernas. Y la economía de Vietnam está pujante. Es una de las grandes economías de Asia. También con Corea del Sur. Lo llaman los Small Tigers o los Capitalist Tigers, los tigres. En vez de los dragones como China, lo llaman los tigres. Los tigres capitalistas de Vietnam, Tailandia y Corea del Sur. Y también hasta cierto punto Japón, que es una de las economías más ricas del mundo también. Pero, vuelvo al tema de la socialdemócrata. La economía capitalista funciona para el desarrollo económico y eso hasta inclusive muchos socialistas se han dado cuenta que no se puede brincar etapas, que tú primero tienes que desarrollar una economía hasta su más alto nivel tecnológico y entonces solamente en ese punto es que tú puedes tratar de hacer el cambio hacia el socialismo, es decir, distribuir la riqueza producida de una forma equitativa. No dañar la economía capitalista, no cerrar la empresa privada, no dejar que no puedas hacer libertad de tus decisiones económicas, pero que el gobierno de una forma puede entrar y regular la economía. ¿Y cómo lo hacen de una forma para que no termine en comunismo? Tú dejas que la gente tenga la libre empresa, pero el gobierno coge muchos impuestos de la gente. Y con ese dinero recaudado, a través de las decisiones políticas de estos convenios arreglados y de acuerdos que han hecho los líderes de esos países, se distribuye la riqueza creada por todo el país, que se ha sacado por los impuestos, se distribuye en programas que benefician a todo el pueblo. Programas de infraestructura, programas de seguro médico, programas de comida, programas de vivienda, programas de educación, todo tipo de programas para dar una calidad de vida a los pueblos. Y el resultado final es que la economía se mantiene capitalista, los países se mantienen democráticos con muchos partidos y toda una constitución y todas las cosas que definen un país democrático, pero ocurre lo que no ocurre en los Estados Unidos a perfección. Tienen más cercana democracia económica. Eso es lo que falta aquí en este país. En este país tenemos democracia política. Podemos todos ejercer un voto y podemos decir lo que nos da gana. Y nos podemos reunir en la calle y hacer lo que queramos hacer. Pero al final del día,
el distinguido hermano con cual yo estoy en desacuerdo va a ir a una casa quizás más adinerada que la mía. Y yo voy a ir a una clase media. Y el otro hermano que estaba al lado de nosotros ese día quizás va a un hoyo a vivir de un carro. Eso puede pasar. Puede ser que en la casa de este distinguido hermano nos reunamos todos. Y él va a vivir bien adinerado. Yo voy a vivir bastante bien clase media. Pero el hermano que estaba con nosotros ahí va a ir directo al carro. Después de estar con nosotros va directo al carro. Y eso no es democracia o justicia económica. Y eso es lo que persiguen los socialistas. Una democracia económica como también política. Entonces, ¿qué es la diferencia en democracia, un socialista democrático? Que el socialista democrático, para ellos es importante que el sistema sea democrático, abierto y que participen muchos partidos, sea multipartidista, sea un gobierno parlamentario, sea un gobierno de democracia, tengamos derechos constitucionales, todo lo que define la democracia. Eso es importante para un socialista democrático. Si no tiene eso, no podemos participar en esa ideología, no podemos apoyar ningún candidato que no tenga esa perspectiva política. Punto y se acabó. Pero el socialista democrático cree que la riqueza creada por el país hay un interés moral y de inteligencia, de estructurar una economía que funcione. El gobierno tiene un interés moral y funcional de sacarle muchos impuestos, particularmente a la gente que genera más dinero, a los ricos, precisamente para tener suficientes recursos para asegurar que la gente que vive en la parte más baja económica de una sociedad no está viviendo en miseria, que está viviendo con un mínimo que es digno. Vivienda, aunque sea un apartamentito chico. Comida, aunque no le falte la comida. Educación para ellos, para que se puedan mejorar y producir en el futuro. Para que sus hijos se puedan educar. Para que la gente que empieza de un punto de pobreza puedan terminar en otro punto de clase media o más adelante a través de la palanca de la educación. Pero para poder tú tener educación, tú necesitas el dinero para pagar esa educación. ¿Y de dónde tú sacas ese dinero? Tú lo sacas de los ricos. Entonces hay una consideración llamada solidaridad social, es decir, en esos países de Suecia o de democracia social o socialista, como quieran llamarlo, hay una consideración de que los ricos tienen una obligación de mantener a la gente que tiene menos, para que nadie sufra una vida indigna. Eso no quiere decir que los ricos no pueden acumular riqueza. Eso no quiere decir que yo voy a vivir mi clase media y el tipo al lado no puede vivir en una mansión de millonario y tener muchos carros. Si gana suficiente dinero para eso, tiene la libertad de hacer eso. Pero significa que quizás en los Estados Unidos tendría 10 carros y quizás en ese país tiene 3 carros. Quizás no genera tanto dinero para buscarse tan extremadamente lujos estúpidos. Tener 7 mansiones, quizás el tipo tiene 2 mansiones y un apartamento en Puerto Rico. O sea, tiene las cosas más controladas porque no tiene la tanta riqueza en sus cuentas, tanta riqueza que algunas veces es injustamente generada. Ese es el propósito de un socialista democrático. ¿Ya entendieron la diferencia del socialista democrático? Creen procesos constitucionales, muchas veces creen un motor capitalista y llega a la justicia social a través de la distribución de la riqueza que se saca de los impuestos de los ricos para distribuirse en los programas sociales de un país. Esa es la teoría e ideología en síntesis del socialdemócrata, del socialista democrático. Hay algunos que tienen una perspectiva un poquitito más marxista, que pueden tenerlo, porque no hay nada malo con el pensar de que si tú eres el trabajador y tú creas el valor, tú debes dominar y decidir qué pasa con esa riqueza. En vez de un capitalista simplemente ponerle su nombre y decir, esto es mío porque esto es parte de mi factoría. Yo soy el dueño de Walmart, así que yo te cojo toda tu riqueza y yo me hago rico y a ti te doy una porción pequeñita. Hay gente que está en contra de esa teoría, que creen que si esta gente que está aquí crea la riqueza, esta gente debe tener unos consejos democráticos y decidir cómo distribuyen la riqueza que ellos mismos crearon. Esa es la teoría marxista, en síntesis. Hay gente que cree en eso. Y no hay que creer como ellos. El que no crea en el marxismo o no quiera pensar en ese ideología está bien. Pero lo que sí quiero destacar es que el socialista democrático, gente como Mandami, Bernie Sanders, AOC, Jasmine Crockett y otros, no son marxistas-leninistas, no es lo mismo. El marxista-leninista quiere en un solo partido y creen una revolución obrera para desplazar a los capitalistas totalmente y abolir la propiedad privada. Y no se significa la casa o un apartamento, eso son propiedades privadas que no les importa al gobierno. Cuando se habla de esta teoría de propiedad política, propiedad privada, lo que se habla es las instituciones de desarrollo de ingresos o de riqueza en el país, las factorías, las granjas, las cosas que generan la riqueza de un país. A eso se refiere el comunista.
Repito, no tienes que ser un comunista. Repito, no tienes que pensar o creer o gustarte el comunismo. Precisamente por la razón de que todos los países que han tratado de implementar el marxismo-leninismo han terminado en dictadura. Cuba, Vietnam en su momento, Laos en su momento, Corea del Norte todavía, la Unión Soviética que se desintegró, Yugoslavia y Camboya y todos estos países, todos al fin y al cabo tuvieron dictadores. No hubo uno solo que dijo, mira, ese fue el único país comunista, marxista-leninista que tenía democracia amplia del pueblo. Eso no ocurrió. Por lo menos por los estándares que nosotros creemos en el occidente. Hay algunos comunistas que estarían de desacuerdo porque creen que se puede tener algún tipo de democracia interna. O sea, democracia dentro del único partido. Pero mi teoría es, si tú no tienes el derecho de apoyar un partido que tiene una total diferente ideología en un sistema democrático, entonces no es democrático. No hay múltiples partidos. Por lo cual, para mí, el marxismo-leninismo creo que se ha probado ya de una forma objetiva que lleva a dictadura. Estamos todos de acuerdo con eso. El socialista democrático, Mandami en Nueva York, Bernie Sanders, AOC, Jasmine Crockett, ninguno de ellos cree en dictadura de esa forma. La ideología de ellos es totalmente diferente. La forma de ellos distribuir la riqueza no es ellos tomar control de todas las factorías y un solo partido dirige el país. Eso es el marxismo-leninismo. La teoría de ellos es, vamos a tener múltiples partidos, vamos a tener constituciones, vamos a tener derechos, vamos a tener el voto democrático, vamos a todo hacer electoral y democrático, pero lo que vamos a diseñar es una legislación nacional para que los ricos paguen 50, 60, 70% de su riqueza y se queden con 20 o 30% de su riqueza, que con eso es suficiente para ellos vivir bien y muy cómodo. Y entonces lo que generamos de todos esos impuestos lo vamos a distribuir de una forma equitativamente en la clase media y en la clase pobre. ¿Entendieron la diferencia del socialismo democrático? Entonces, tenemos que parar de hablar de que en los Estados Unidos el Partido Demócrata es comunista o que Mandami es comunista o que socialista comunista con la línea así pues pegada. No es lo mismo. Tenemos que tener eso bastante claro que no es lo mismo. Mandami no es comunista, AOC no es comunista, Jasmine Crockett de Texas no es comunista, Bernie Sanders no es comunista. Nombre la persona radical del Partido Demócrata que para todos los propósitos es un centro izquierda en Europa. Serían considerados centro izquierda, súper débiles. No es suficiente hacer esa acusación. Tiene que tener un sustento. Tampoco es suficiente decirme, no, pero así fue que empezó Fidel. Fidel era un marxista-leninista, o mejor dicho, un oportunista en su momento, y cuando vio que la ruta que mejor le conducía a su control del país y lo que él quería implementar en Cuba era el marxismo-leninismo, pues en ese momento hizo la alianza con el Partido Comunista de Cuba y entonces fue que se refundó y se reorganizó el Partido Comunista. Eso es Fidel. No podemos ver a cada líder de la izquierda del mundo como si fuera un potencial Fidel, porque no lo ha sido. José Mujica en Uruguay fue democrático, fue bastante socialista en su pensamiento, en ningún momento fue un Fidel. Todos estos líderes políticos en todas las posiciones políticas, primer ministros, ministros de Economía, ministros de las Uniones, ministros de Tesoro, que existen por todos los países europeos, ninguno ha terminado destruyendo la democracia de su país. Todos los países se han mantenido democráticos. Por lo cual no podemos seguir viviendo con el miedo de que si tú apoyas a una persona como Mandami, algún día se va a volver en Fidel Castro o Hugo Chávez. Toda la gente de izquierda no es Hugo Chávez, toda la gente de izquierda no es Maduro, toda la gente de izquierda no es Ortega en Nicaragua y toda la gente de izquierda no es Fidel. Todas las izquierdas no llegan o no llevan últimamente a Fidel. Han habido múltiples ejemplos en el mundo de países que están funcionando muy bien y de una forma muy igual, igualitaria, de una forma democrática, socialista. Bien, vamos a terminar este video con un análisis que yo quería enseñarles a ustedes, por favor, porque no me va a dar mucho tiempo. Vean todos esta noche. Vayan a esta página, busquen en Google 75 Ways Socialism Has Improved America. Búsquenlo en Google así mismo, ¿verdad? 75 formas que el socialismo ha mejorado América. Miren la página de The Daily Cause Stories, bla, 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 para que lo puedan escribir después. Y lo busquen en Google y me encuentran el escrito, para que vean cómo se ve. Bien. Voy a rápidamente demostrarle a ustedes que aquí en los Estados Unidos no solamente han habido líderes socialistas, democráticos. Aquí en los Estados Unidos han habido más de 73 alcaldes de ciudades socialistas democráticos. Bernie Sanders fue un representante y fue un senador. Ahora es senador democrático socialista. El más famoso alcalde de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, era Teodoro LaGuardia. Tan bueno, tan socialista, tan querido fue por la gente que todavía hoy en día, más de hace muchos años desde él haber liderado la ciudad, le tienen un aeropuerto a su nombre, LaGuardia Airport. Y era socialista. El presidente Franklin Delano Roosevelt, cuando se vio amenazado por la realidad, lo que le estaba hablando de que cuando la gente es pobre
o tú apoyas algunas medidas que sean inteligentes, o el país se te va para el comunismo o el país se te va para el fascismo. En la Unión Soviética el sufrimiento llevó al comunismo. En Alemania el sufrimiento llevó para el fascismo. En Italia llevó para el fascismo. Los extremos siempre llevan para los dos extremos cuando no se cuida al pueblo. Franklin Delano Roosevelt fue muy inteligente. Franklin Delano Roosevelt vio que había un peligro grande para los Estados Unidos si no se hacía algo para cuidar de la ciudadanía. Ahí es que viene dos o tres cosas. El seguro social, el Medicare, y él había implementado, búsquenlo en Google para la gente que no sabe, The Second Bill of Rights, una serie de derechos adicionales socialistas y económicos, sociales y económicos, que eran diseñados para darle un derecho a un trabajo, derecho a vivienda, derecho a comida, derecho a muchas cosas a los ciudadanos para protegerlos de la desigualdad y la miseria económica y social, para darle dignidad en la vida. Eso era una serie de enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos que nunca fueron aprobadas, nunca lo pudo aprobar, pero que últimamente era su meta, porque él sabía que si no implementaban algún tipo de socialismo aquí en los Estados Unidos, iban a terminar o como comunistas o como fascistas. Franklin Delano Roosevelt fue un presidente socialista, aunque no lo dijera tan abiertamente, no tenía que decirlo, las medidas eran socialistas. Yo le quiero mostrar varios. Yo voy a ir rapidito por la línea aquí de diferentes servicios socialistas que existen hoy en día en el país más capitalista del mundo, que es los Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos opera completamente de dólares de impuestos de los americanos. Las carreteras, las autopistas, todos los días se crean y se mantienen y se expanden con dinero del pueblo, del gobierno federal y de los estatales. El presidente Eisenhower fue inspirado por el Autobahn de Alemania y implementó la idea aquí. O sea que fue una idea socialista de Alemania, la que fue implementada por un presidente republicano. Las bibliotecas públicas de este país todas están pagas por dineros públicos e impuestos de los gobiernos. Es socialista. La policía de este país está pagado por impuestos. Es socialista. El departamento de bomberos de fuego es socialista. Se paga con dinero. El servicio postal de los Estados Unidos es socialista. Se paga con el dinero del gobierno. El sistema de préstamos estudiantiles, de Stafford Loans, como también el Pell Grants, las becas universitarias, son dinero federal. ¿Para qué? Para fomentar la educación, para mejorar las necesidades de los pobres ciudadanos, para los ciudadanos que tienen pobres. Está basado en cuánto dinero tú ganas. Es una medida socialista. Los puentes de los Estados Unidos son pagados por el gobierno federal y estatal. Son socialistas. La colección de la basura en muchas de las ciudades se hace por los gobiernos estatales. La gente paga los impuestos. Yo pago un trash fee aquí. Yo pago un impuesto a la ciudad de Springfield, Massachusetts. O sea que yo pago y recibo un beneficio socialista. Que me recojan la basura todos los martes. Vienen aquí y me lo recogen. Los sitios, los vertederos del Estado, los vertederos donde toda la basura se llevan a un vertedero público, eso está pagado por el dinero del Estado. Las guerras son socialismo. Los subsidios a las granjas, cuando se subsidian a las granjas para que ciertos productos sean protegidos y ciertos intereses agrícolas del país sean protegidos, eso es socialismo de los Estados Unidos. La CIA, la inteligencia de los Estados Unidos, está pagado por fondos federales. La FBI, el Bureau de Investigación Federal, es una agencia del gobierno pagado por el socialismo, por fondos estatales. El Congressional Healthcare, el Healthcare universal socialista que gozan todos los congresistas y senadores de los Estados Unidos. Todos tienen un programa así. También el programa de veteranos, de salud médica de veteranos de Estados Unidos. Eso es un programa socialista. La vacuna de polio fue gratuitamente y todavía es gratuitamente dado a la persona. Eso es socialismo. El EPA, el programa de proteger el medio ambiente de lo que es nocivo y dañino a la naturaleza. Eso es socialismo. El seguro social es socialismo. Los museos públicos son socialismo. Las escuelas públicas son socialismo de los Estados Unidos. El sistema de prisiones en los Estados Unidos es socialismo, se paga por el gobierno. Los subsidios que se dan a ciertos negocios y ciertas corporaciones privadas, porque se entiende que lo que ellos hacen es muy necesario para el interés nacional de los Estados Unidos, eso es socialismo. El salud médica de los veteranos es socialismo. Los parques públicos son socialismo. Todos los pagareces y los salarios de todos los oficiales de gobierno de los Estados Unidos se pagan por dineros del pueblo, taxes, socialismo. Todos los cupones de comida SNAP, socialismo. El sistema de
ay Dios, de sewers, donde van todos los desechos de los seres humanos y la orina. Se me olvida ahí. Todo ese sistema es desarrollado y protegido, mantenido. Y la orina y la caca quitada del agua, el tratamiento del agua, para nosotros poder tenerla después en nuestro... Eso es socialismo, eso está pagado por nuestro sistema. El Medicare es socialismo. El sistema de cortes de los Estados Unidos, los jueces, los abogados, las personas, los oficiales que trabajan dentro de las cortes, todo eso, socialismo. La vacuna contra el bird flu, socialismo. El GI Bill, el plan de educación universitario para los soldados en los 50 y para adelante, socialismo. El Hoover Dam, socialismo. Todos los zoológicos de estado y de ciudad como el Bronx Zoo o el San Diego Zoo, socialismo. El IRS, la oficina que coge los mismos taxes, es pagado por los mismos taxes, socialismo. El programa de comida, de almuerzos gratis para los niños en la escuela, socialismo. El Pentágono, socialismo. El Medicaid es socialismo. La administración de comida y drogas es socialismo. Vamos por 38. Todo lo que es la salud médica para todos los trabajadores que fueron a proteger y limpiar en el 911, que fueron a arreglar allí los edificios y se enfermaron. La salud médica de toda esa gente, socialismo. La vacuna de swine flu, socialismo. El SSI, el seguro social para la gente discapacitada, socialismo. Las playas que son corridas por los pueblos y por los estados, socialismo. Los corporate bailouts, socialismo. La construcción estatal, socialismo. El desempleo, cuando tú pierdes tu trabajo y te pagan un seguro, socialismo. Las guaguas de las ciudades y los metros, los subways, socialismo. El programa WIC de comida para los nenes chiquititos que necesitan comida, socialismo. El quitar la nieve cuando nieva en las calles, los trucks que salen a limpiar eso, socialismo. El Public Broadcasting Service, socialismo. El Centro para el Control de Enfermedades y la Prevención, el CDC, socialismo. El welfare, el pagar ciertos pagareces directos a la gente pobre para que tengan un ingreso básico, socialismo. Las luces públicas que tú ves en la calle, en todas las autopistas y en todas las calles, socialismo. Si explota un desastre, el programa FEMA para poder ayudar a las personas que se han sido destruidos, socialismo. Los abogados públicos, los public defenders, socialismo. El SHIP, el State Children Health Insurance Program, socialismo. Amtrak, los trenes del país, socialismo. NPR, socialismo. El Departamento de Seguridad Nacional Homeland, socialismo. La OSHA, la agencia federal que protege y regula las factorías y los situales de trabajo y las tecnologías y las leyes que rigen todas esas cosas, socialismo. Los monumentos nacionales y estatales, socialismo. El Departamento de Agricultura que protege para la comida, para que no seamos que comamos mal, socialismo. Las becas gubernamentales, socialismo. El Departamento de Health and Human Services, socialismo. El Census, que nos coge el censo. El censo, el departamento del censo, socialismo. El departamento de energía, socialismo. El Customs and Borders Protection, socialismo. El departamento de educación, socialismo. El servicio secreto del presidente, se lo pagamos nosotros, socialismo. El Peace Corps, socialismo. El departamento de justicia, socialismo. El National Weather Service es socialismo. La Casa Blanca es socialismo. El gobierno es socialismo. Las leyes son socialismo. La civilización es socialismo. Y podemos seguir y seguir y seguir. Con todo lo que yo he dicho súper rápido aquí, si nosotros fuéramos a borrar todos esos servicios que acabo de nombrar, la vida en los Estados Unidos sería sufrimiento, miserable, sucia, no podríamos comer, las aguas estarían fétidas y sucias, no podríamos protegernos en los huracanes, los niños nuestros no comerían en las escuelas, la gente pobre no tendría comida, no hubiera viviendas públicas, Section 8, para la gente que necesita vivir. Todo eso es socialismo en los Estados Unidos. Déjame decir eso otra vez. Todo eso es socialismo en los Estados Unidos. Y todos estamos de acuerdo, porque si no fuese de esos programas que acabo de mencionar y muchos más, la vida en los Estados Unidos sería horrible. Vivir en una sociedad puramente capitalista sería horrible, destructivo, feísimo, inmoral, no digno de seres humanos vivir en el 2025. Entonces, vamos a volver y resumir estas cosas. ¿Qué es lo que quiere Van Damme? ¿Qué es lo que quieren los demócratas? Los demócratas lo que quieren es mantener estos programas socialistas y ampliarlos aún más para cubrir otras necesidades que todavía no están cubiertas, como el seguro universal para todos los ciudadanos americanos, que ya se gozan en toda Europa, ya se gozan en otros países. Los Estados Unidos es el único país que no lo hace de los países ricos. Los demócratas lo único que quieren es implementar, y no todos, solamente la ala bien izquierda del partido, porque el resto del partido es bastante centrista y corporativo,
esa ala izquierda, Mandami, Bernie Sanders, AOC, James Crocker y otros, lo que quieren implementar es la teoría del socialismo democrático, que ya se lo expliqué en el video. ¿Para qué? Para mantener estos programas que acabo de mencionar, que todos ya gozamos de ellos. Todos. Y si usted no goza de todos, goza de algunos. Si usted es un envejeciente, goza de Seguro Social. Si usted es envejeciente, goza de Medicare. Si usted corre por las calles, la autopista, la policía, si el hospital, la ambulancia, el hospital lo cogen, todo eso es gozar de esos servicios que todos en conjunto pagamos a las arcas del tesoro. Y eso es socialismo. Entonces pregunto yo, ¿por qué los republicanos o las personas cubanas en particularmente le tienen un terror a muerte al comunismo de los demócratas cuando el socialismo democrático no es comunismo, ya lo discutimos, y cuando los demócratas lo único que quieren hacer es mantener estos servicios que son completamente humanos, no son ni socialistas, porque el término lo puede llamar socialista, llámalo servicios humanos o servicios de la humanidad, llámelo como usted lo quiera llamar. Lo único que queremos es mantener eso y ampliarlo para que nadie sufra en esta tierra, para que nadie sufra en los Estados Unidos. Eso es todo. Tenemos que educarnos un poquitito más. Lean, ¿ok? Bye bye, gente.